Hola, buena tarde. Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy con el tema que vamos a compartir el día de hoy. Es sobre la pedagogía de nuestro Señor Jesús y cómo lo que el Señor utilizaba, la manera en que hablaba, cómo Él escuchaba a sus interlocutores, hoy se puede perfectamente cruzar con las teorías pedagógicas modernas y que nosotros podemos aplicar dentro de la catequesis. Bien, esperemos que este tema sea de su agrado, sea de utilidad para la catequesis en sus centros de catequesis y pues cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Vamos a iniciar como cualquier acto católico en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que abra nuestros corazones y nuestras mentes para poder eh, hablar, para poder entender y para poder aplicar en nuestra vida lo que hoy vamos a aprender. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Así sea. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que interceda con el Padre a fin de que podamos también alcanzar los dones y el Espíritu Santo, los dones para que podamos aplicar las cosas aprendidas a lo largo de este curso para catequistas. Vamos a pedirlo con la oración y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a pedirle a la Virgen María también que, así como ella, el don del entendimiento del Espíritu Santo no significa que el hecho comprendamos todas las cosas y los misterios de Dios, sino el don del entendimiento nos debe dar la capacidad de poder decir como la Virgen María, pues hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se ha oído muchas veces que hay una batalla cultural. Solamente recordándoles que esta batalla cultural no se está dando solamente a nivel cognoscitivo o a nivel escuelas o a nivel social o a nivel político incluso, sino es esta sed de conciencias, esta sed de almas que obviamente Satanás tiene y que va ganando no tanto en las partes ideológicas o en las partes de la era que hoy vivimos, que es poscristiana, la era posverdad, sino más bien es en todos estos pequeños detalles de todos los días que se van posicionando en las mentes y en las almas de las personas, hasta que llegamos al punto de ese mundo que advierte nuestro Señor Jesús y que nos dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Bueno, por eso es necesario recordar nuestro proceso de gratitud, ¿no? Por la mañana las preguntas que ya tenemos, ¿cuál es mi meta para hoy? ¿Qué le puedo dar a otros hoy? ¿Cuáles son las 10 cosas que valoro y agradezco? ¿Qué hace otro por mí que valoro y agradezco? ¿Y qué me hace feliz en este momento? Esas 5 preguntitas para la mañana nos van a ir preparando para ponernos metas que cumplir y para ir agradeciendo a Dios lo que tenemos todos los días. Por las noches tenemos las 3 preguntas del proceso de gratitud, que es que también lo hice hoy tratando de alcanzar mi meta, es evaluarnos, autoevaluarnos. Este es un punto importante que en la iglesia hemos dejado de evaluarnos y sobre todo de autoevaluarnos, saber qué tan bien hice hoy, el cumplimiento de aquellas metas que yo mismo estoy imponiéndome o que son necesarias para la evangelización. Después, la siguiente pregunta en la noche es, ok, a lo mejor no alcancé todas las metas, pero ¿qué hice bien hoy que le incrementó valor a mi vida? Y obviamente lo tengamos presente en gratitud para el Señor. Y por último, la última pregunta que va a dejar nuestro cerebro en la noche
trabajando para conseguir el siguiente día es, si quisiera estar más feliz, ¿de qué estaría más feliz? ¿No? Recuerden que este proceso de gratitud es irnos acostumbrando a hacer un autoproceso para ponernos metas, para agradecer a Dios, sobre todo, que es el sentido del proceso de gratitud, para agradecer a Dios todo lo que tenemos, agradecer a las personas todo lo que tenemos. Un corazón agradecido es un corazón que está más cerca de Dios y que acerca la felicidad, ¿no? Muy bien, pues vamos a continuar ya con el tema como tal. Bien, vamos a ver hoy lo que es la pedagogía de Dios, ¿no? ¿Cómo es que nuestro Señor Jesús nos enseña, nos pone el ejemplo de utilizar métodos pedagógicos efectivos y que éste debe de convertirse en el lenguaje propio de la catequesis? La catequesis no es ocurrencias, la catequesis no es dar temas poco preparados, poco profundos, pero sobre todo desconectados entre el ámbito espiritual y el ámbito litúrgico. Tienen que estar totalmente conectados, ¿no? Y pues ante esto, ante este primer planteamiento, es ¿qué tanto conozco? La pregunta sería, ¿qué tanto conozco de todas las teorías pedagógicas modernas y cómo éstas aplican en la forma en que nuestro Señor Jesús utilizó este lenguaje catequético que hoy debemos comprender perfectamente para poder utilizar, ¿no? Y en este sentido te quisiera decir, hablando de esto, ¿de qué tanto conocemos la metodología pedagógica contemporánea y qué tanto la podemos cruzar con la forma en que nuestro Señor Jesús utilizaba estas mismas teorías pedagógicas como un lenguaje propio para catequizar, ¿no? Así que te pregunto, ¿qué es lo que sientes, qué quieres decir con respecto de esta pregunta y de este tema? Y cada quien en su corazón podemos decir, pues lo que siento es que quiero compartir, es lo que quiera compartir, y eso que se abra un diálogo de ti para con el Señor. No, pues empezamos. Sí, como nuestro Señor Jesús es el modelo de catequista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en él reconocemos el pedagogo que está educando al estilo de Dios. Él dice, yo no vengo a decir las cosas por mi cuenta, vengo a decir lo que el Padre quiere que yo diga, vengo a hacer lo que el Padre quiere que yo diga. Ese debiera ser el lenguaje de la catequesis que nosotros debemos aprender a utilizar, esa metodología pedagógica de la catequesis que Dios mismo utiliza y que nuestro Señor Jesucristo nos lo hizo saber. Ahora, es importante partir de ese punto. El hecho de que Dios se haya hecho hombre en la presencia de nuestro Señor Jesús, la encarnación del Señor Jesús, es la clave de la pedagogía de Jesús. Porque, como dice la Sagrada Escritura, Él se hace uno de tantos, se hace hombre, Dios se hace hombre para vivir entre los hombres y para poder entender esta situación de la humanidad y elevarla al nivel de hijos de Dios, ¿no? Entonces, esta encarnación, esto que Jesús vivió entre nosotros como uno de nosotros, ¿sí? No en tanto al pecado, sino en tanto cuanto las experiencias de vida, pues eso nuestro Señor Jesús hace un enriquecimiento poderoso para la catequesis, ¿no? Entonces, al Señor Jesús, el hecho de estar aquí, estar en contacto con otras personas, le permite hablar el mismo lenguaje que sus interlocutores. Cuando Él se hace carne, cuando Él vive como uno de nosotros, asume la cultura de las personas que vivieron en su época y presenta desde esa misma cultura la buena noticia del reino. El Señor Jesús no era ajeno a esta cultura. Lo vemos hablando en las sinagogas, lo vimos leyendo los pergaminos, lo vimos increpando a las autoridades eclesiásticas de aquel entonces, y esto pues es interesante. Él no está ajeno a la cultura contemporánea y obviamente desde ella va presentando la noticia del reino desde utilizar estos elementos que él va conociendo dentro del ámbito humano, ¿no? Entonces, fíjense bien, nuestro Señor Jesús escucha a todos los interlocutores, ¿no? Y toma eso que va aprendiendo de la convivencia con el ser humano para inculturar la buena noticia. Por ejemplo, de Josefa aprecia la religiosidad popular, con solo tocar su manto quedaré sanada. Simón le ha contado cómo desperdició su herencia en un momento de debilidad. Y el Señor aprende de esas situaciones y entonces va comprendiendo, sí, ya sabe leer el corazón del hombre, pero va aprendiendo de las actitudes de la relación del hombre con el hombre. De Lidia como una mujer,
ordena su casa y encuentra la moneda que se le ha perdido y se pone feliz por esa moneda que ha perdido, ¿no? Entonces, con Luis aprende cómo el sembrador esparce la semilla y esta pues no solamente cae dentro del surco, sino tiene diferentes momentos, diferentes espacios en donde la semilla puede caer y los resultados de caer en diferentes tipos de tierra, ¿no? Después, con Josué, el mercader de perlas, descubre toda la belleza oculta en el mar, ese mismo mar que el Génesis dice que el Espíritu Santo revoloteó y lo fecundó, ¿no? Entonces, de alguna manera, si en la escucha atenta de sus interlocutores, Jesús asome su propio lenguaje de estas personas, de sus interlocutores, que le permite llegar al corazón de cada uno de ellos. Está hablando de la manera en que sus contemporáneos hablaban, ¿no? Y esta contemporaneidad va más allá del simple uso de un lenguaje contemporáneo, va a lo profundo de los deseos del hombre y del alma. Por eso es que hoy puedes leer la Sagrada Escritura, puedes leer los aspectos pedagógicos del mensaje del Señor Jesús inculturado y hoy te llega tan actual, ¿sí? Tan actual después de 2000 años. Muy bien. También, por ejemplo, en Betsabé conoce el dolor de una mujer que está arrepentida, ¿no? De Lucio comparte la importancia de la obediencia para ser un buen centurión, un buen soldado, ¿no? Romano. David estuvo en la cárcel porque no pudo pagar sus deudas y Abigail construyó su casa sobre la roca, ¿no? Y Tamar, una viuda generosa, nos da un ejemplo de solidaridad. Y obviamente Eliseo es un pastor de ovejas que comparte con Jesús su pasión por el rebaño. Así que nuestro Señor Jesús, en esa convivencia con todos sus interlocutores, él asume, ¿sí?, el propio lenguaje de las mismas personas, lo que él aprende de lo que está sucediendo, de la cultura que se da en ese momento, para llegar al corazón de cada una de las personas en su propio lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nuestro Señor Jesús se comunica? Él utiliza, claro, la comunicación verbal, utiliza dichos, utiliza sermones, utiliza parábolas, ¿no? Pero también utiliza mucho la comunicación no verbal, algunos gestos y algunas actitudes. Podemos ver la imagen ahí, que ya es muy conocida, ¿no? El llamado del Señor Jesús, que no lo está diciendo con palabras, está diciéndolo con este gesto y esta actitud de ven, te estoy llamando, te necesito, voy a tu corazón. Y entonces nuestro Señor Jesús nos da un ejemplo de cómo no nada más lo que se dice, sino también la manera en que nosotros lo podemos decir. Entonces, hablando de qué lenguaje utiliza nuestro Señor Jesús para comunicarse, bueno, él utiliza un lenguaje bíblico, ¿sí? Todo lo hace referencia a la Biblia, como decía la Escritura, ¿no? En un principio, utiliza elementos simbólicos, ¿no? Esto significa esto, bueno, Moisés permitió esto, sí, el padre Abraham manejó esto, pero en un principio estaba así. Luego la existencial, ¿no? Pero sin embargo, por la dureza de sus corazones, sí, una manera de comunicarse corporal y un visual, ¿no? Aquí está el momento de Zaqueo en donde lo mira, ¿no? Hay tres miradas. El de Zaqueo, ¿no? El del Señor Jesús, obviamente, y este es importantísimo, ¿no? Y obviamente el de la multitud que estaba viendo ese acercamiento de cómo el Señor Jesús a una persona que ya lo tenían tachado como pues un perdido prácticamente, nuestro Señor Jesús acepta aquella invitación y le dice, pues llévame a comer a tu casa. Y bueno, esas tres miradas que nuestro Señor Jesús utiliza también de manera visual para comunicarse, ¿no? Con esto. Bueno, vamos a ver un poquito del aspecto bíblico de la comunicación de nuestro Señor Jesús. Dice, por ejemplo, aquí en Mateo 4, dice, Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino toda palabra que sale de boca de Dios. El lenguaje que el Señor utiliza siempre, siempre, siempre hace referencia al contexto bíblico, al contexto de la palabra de Dios, que es Él mismo manifestándose a través de los tiempos y de todos los contemporáneos en esa historia de la humanidad. Por eso es que su lenguaje tiene que ser primero fundado bíblicamente en aquellas promesas, en aquellas alianzas y en aquella relación del pueblo de Dios con su Dios. No puede ser diferente. Por eso nosotros en la catequesis tenemos que utilizar este lenguaje bíblico, ¿no? Luego el Señor Jesús utiliza lenguaje simbólico, ¿sí?
Dice el Señor Jesús, por ejemplo, aquí en Marcos 4, del 30 al 31, dice, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? Se parece a un grano de mostaza, ¿no? Y entonces empieza a hablar de esa experiencia que ha tenido en su encarnación, en convivencia con los seres humanos, ¿sí? Y obviamente él está hablando de este lenguaje simbólico, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decirle a este monte que se arranque y se eche al mar. ¿No? Él utiliza este lenguaje simbólico de comparar con las cosas que nosotros conocemos con aquello que él quiere dejar claro en su mensaje. También dentro del lenguaje del Señor Jesús utiliza el lenguaje existencial, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 24, 17 o en Juan 20, 15 nos dice, ¿qué comentaban por el camino? O en Juan 20, ¿no? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Vemos ese encuentro de el Señor Jesús con esa mujer y obviamente él está hablando de qué es lo que estaba pasando en ese momento por el camino y qué le estaba sucediendo a esa mujer, qué estaba buscando, por qué estaba llorando. Él entra a esta parte existencial del ser humano, no nada más en el aspecto que ya habíamos dicho, bíblico o simbólico, sino también existencial, ¿no? En la vida de las personas en la actualidad, en el momento de contacto. Y luego, obviamente, el lenguaje corporal, ¿no? Como en Marcos 10, capítulo 10, versículos 15 y 16. Dice, les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndole las manos. ¿No? Esta corporalidad que utiliza el Señor de acoger a los niños, ¿sí? Y una vez que los acoge y hace esta expresión, ¿no? Tienen que ser como los pequeños, les impone las manos. ¡Wow! Wow, wow, wow. Qué poderosa esa expresión corporal de una bendición total en el caso de los niños, que nosotros también debemos de cuidar. Y obviamente, pues la visual que hablábamos hace rato, ¿no? Como dice aquí en Mateo 8:20. Dice, los zorros tienen cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Aquí nos hace que nosotros, con la experiencia del conocimiento que ya tenemos, proyectemos una visualización, dice San Ignacio de Loyola, una composición del lugar en donde vemos a los zorros, las cuevas de los zorros, en donde vemos los nidos de las aves, y entonces entendemos que todo mundo tiene un lugar donde vivir aquí, pero que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza, y esto está haciendo una referencia a la cruz, ¿no? Más adelante, donde por fin tiene ese punto donde va a reclinar su cabeza. Y el Señor Jesús se comunica con esta lenguaje en donde nos hace tener esta composición de lugar, este entendimiento de las cosas que nosotros podemos visualizar para poder entender lo que Él dice, ¿no? En suma, el lenguaje de nuestro Señor Jesús, sí, es un lenguaje, por utilizar todos estos elementos, es un lenguaje creíble, porque va suscitando en el alma, les decía yo, no es solamente las palabras ni solamente la corporalidad, sino la intencionalidad del Señor Jesús, que suscita en las personas su marcha hacia Dios, las pone en camino hacia lo que es la bondad y la verdad que Dios quiere manifestar, ¿no? Luego es obviamente el lenguaje de Jesús es actual, porque va asumiendo las nuevas formas de comunicación que tenía, ¿no? En ese momento. Yo no sé si actualmente él estuviera en redes sociales o las utilizara, pero él lo que utiliza esas nuevas formas de comunicación debe de ser actual. Y yo te convoco a ti, ¿no? En aquel entonces él, por ejemplo, iba en la peregrinación de este momento de que Jesús está perdido, lo busca su madre y lo halla en el templo, ¿sí? Y después pues se somete a la obediencia de su madre y de su padre, y él va asumiendo las nuevas formas de comunicación que había dentro de la misma cultura, dentro de la misma situación. ¿Sale, vale? También el lenguaje del Señor Jesús es vital, es decir, brota de la misma vida, de esas vivencias y se enraiza en esas vivencias de la vida misma, ¿no? Obviamente, para darle esa fuerza de sustento de que obviamente se trata de vivir, ¿no? Con lo que es que todo buscamos, vivir y vivir bien, ¿no? Y luego es inteligente el lenguaje de Jesús, porque es accesible, es entendible al destinatario con el que está
hablando, pero ¿por qué es accesible? ¿Por qué lo entienden? Pues porque es un lenguaje auténtico. No es porque yo preparo un tema, porque yo lo quiero dar, porque yo quiero hablar de un punto específico del cual marca la liturgia, sino porque él es auténtico, en verdad, suscitar ese cambio interior para que las personas emprendan el camino hacia Dios, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesús, se puede pensar entonces que la pedagogía del Señor Jesús, sí, es aplicable desde las teorías pedagógicas contemporáneas hoy, es decir, lo que hizo el Señor Jesús en el momento en que Él estuvo temporalmente aquí entre nosotros, se puede aplicar a todas las teorías pedagógicas que se utilizan hoy dentro de la época actual que estamos. Sí, miren, la acción de la pedagogía de nuestro Señor Jesús es original y su pedagogía, decía yo hace rato, surge de su comunicación con el Padre. Yo les digo no lo que yo quiero, sino lo que mi Padre quiere, ¿sí? Y entonces, esta fidelidad al Padre hace que se conecte directamente con el Espíritu, ¿sí? Y al hombre. Sin duda ha inspirado muchas pedagogías y su estilo del Señor Jesús, como lo vamos a ver más adelante, resuena en todas estas teorías pedagógicas contemporáneas, que lo quieran aceptar o no, tienen mucho de lo que se ha tomado, de la forma en que nuestro Señor Jesús las ha utilizado, ¿no? Y hoy, pues, nosotros podemos hacer un análisis de esta práctica del Señor Jesús, de su método pedagógico, para aplicarlo a las teorías pedagógicas que hoy se utilizan y cómo nuestro Señor Jesús era el maestro de estas teorías pedagógicas de hoy, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, algo que se utiliza mucho en la pedagogía, en las teorías pedagógicas contemporáneas, lo que es la teoría de las inteligencias múltiples. Ya hablamos en algún momento de esta persona que encontró que no había solamente dos hemisferios cerebrales, sino había tres capas neuromentales y que es la base de lo que se conoce hoy como las neurociencias. Bueno, dentro de eso, hoy se sabe que hay inteligencias múltiples en las personas y que estas pueden desarrollarse, ¿no? Entonces, ¿qué es la teoría de las inteligencias múltiples? Esta propone razonamientos al hacer pensar a las personas que están escuchando, ¿sí? A alguien, a alguien que está hablando con ellas, ¿sí? E insiste en utilizar metáforas visuales o surgidas de una profunda contemplación de la naturaleza, pero de manera principal propone una educación emocional, es decir, algo que va dentro de la misma persona para el manejo de mis emociones internas, pero también en la comunicación con otros, la parte interpersonal, ¿no? Por eso decimos que el Señor Jesús utiliza una pedagogía liberadora, porque alienta el pensamiento crítico y la dialogar con otras personas y promueve la liberación al hacer consciente a los hombres de esa dignidad. Creo que hoy está muy sedienta la humanidad de escuchar a Jesús. Y no es de escuchar a Jesús en el hecho de repetir cosas, sino de la intencionalidad que el Señor decía, hacer reconocer tu dignidad. ¿Y cuál es tu dignidad? Que vales mi sangre, que estoy capacitado para dar mi sangre por ti y que con mi sangre serás hijo de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesús rechaza los fundamentalismos de los maestros de su tiempo y él habla de la dignidad. O sea, no es cumplir por cumplir, sino es dignificar al hombre desde la esencia de la creación de Dios, entendiendo la naturaleza humana, ¿no? Así que podríamos decir entonces que esa pedagogía liberadora del Señor, que quiere rescatar la dignidad del hombre y de la mujer, también utiliza del aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque toma como punto de partida qué es lo que le interesa a las personas que lo están escuchando. Se apoya en lo que ellos saben de manera previa sobre cómo se siembra, sobre cómo se corta la madera, ¿sí? Contesta las preguntas proponiendo pensar en lugar de dar la respuesta. ¿Que acaso no valen más ustedes que esos pajarillos? Él hace que nosotros entendamos cómo en verdad Dios le da de comer a los pájaros y cómo no va a ser que Dios nos dé una dignidad de hijos y nosotros valgamos más. Él entra en este aprendizaje significativo, ¿sí? Y con ese conocimiento previo, en lugar de contestar preguntas, propone pensar en una respuesta que crea una actitud de ponerse en marcha, ¿no? Entonces, la pedagogía de nuestro Señor Jesús inspira una pedagogía de la fe.
aquella pedagogía que nos pone en camino hacia Dios, ¿no? Porque es una pedagogía que mira con atención todas las situaciones históricas, pero también las aspiraciones humanas. Según el documento de Medellín, ahí podemos leer esta afirmación. La pedagogía de Dios exige a la catequesis encarnarse en la realidad que le toca iluminar, no hacer mención solamente de textos, de vivencias, de pasajes, de documentos, de mandamientos, sino encarnarse en la realidad que están viviendo hoy los chicos, porque hoy, sí, hoy no tenemos la manera igual de responder que se respondía, por ejemplo, hace 50, 60, 70 años. Hoy tenemos que encarnarnos a la catequesis en esta realidad que nos toca iluminar con sus complejidades modernas y contemporáneas, ¿no? Y al encarnarse, asume la cultura que estamos viviendo hoy y presenta desde esa cultura la buena noticia del reino. Creo que esto es uno de los puntos importantes que tenemos que hacer la transformación de la catequesis. Ya la vez pasada vimos cómo poder utilizar aquellos elementos de cómo aprende el cerebro para poder utilizar diferentes maneras y qué no utilizar también al momento de hablar. Cómo podemos nosotros utilizar diferentes técnicas, diferentes silencios, diferentes ritmos para que nosotros podamos dejar un mensaje claro. Bueno, y entonces, asumiendo la cultura que hoy existe, podemos anunciar la palabra del reino. Entonces, la enculturación posibilita que el Evangelio, sí, al encarnarse en la cultura, como lo hacía Pablo, Pablo escribía a las iglesias particulares, inculturaba de acuerdo a lo que él conocía, y así la fe puede ser plenamente acogida y plenamente vivida y no vista como un cuento de hadas de algo que sucedió en algún momento de un Dios que está en el cielo y que no está cercano a mí en las cosas que se viven hoy. Por lo tanto, la escucha atenta de los interlocutores, ¿sí? La catequesis podría entonces ser un potencial de enculturar el Evangelio. Es escuchar antes que hablar a los interlocutores para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que está sucediendo en la contemporaneidad. Por ejemplo, acompaña la lucha de Rafael, un fiscal actual que busca promover la justicia, ¿no? Y que se encuentra con tantos peros, con tantas situaciones hoy para promover la justicia y que a veces nosotros sabemos que eso nos pone también en una situación de poder comprender qué es lo que está haciendo aquí en este caso Rafael desde momentos contemporáneos. O por ejemplo, de Shayel, que sigue buscando una respuesta a su dolor y que a lo mejor no alcanza a comprender, ¿no? Pero en ese diálogo se alcanza a entender, ¿sí? ¿Cuál es su dolor? Porque si no, pues no podrá haber una respuesta. Y entonces, por ejemplo, con Ayelén, una joven comprometida con la causa del reino, pues él está solícito, él facilita ese camino, ¿no? Y él le dice, ahora vamos a un paso más, como al joven rico. Y eso es interesante, cómo nosotros podemos estar solícitos en aquellos que ya están comprometidos con la causa del reino, o bien que su corazón quiere comprometerse y encontramos esa fisura para que Dios entre y haga su trabajo. O por ejemplo, con Selmar, que no puede dejar atrás la droga y el alcohol, pero que de alguna manera está atento al mensaje y que esto, cuando le hace entender el dolor, su necesidad, lo que le está faltando, lo que le está sucediendo, entonces se abre ese camino de luz. Entonces, la catequesis es un acto de comunicación y el catequista debe de ser un comunicador. Esto es muy, muy importante, porque muchas veces queremos que nosotros, el mensaje es de nosotros, que el comunicado es de nosotros, que nosotros somos los quienes crea el mensaje y no. Nosotros solamente comunicamos, somos comunicadores de un mensaje que Dios quiere que hable. Por eso no debe de faltar la misa, la oración, y por eso no debe de faltar aquella puesta a disposición hacia el Espíritu Santo, para que sea Dios quien obre a través de nosotros y no solamente lo que nosotros querramos hacer. Y también para esto, que sea mucho más eficaz, utilizar diversos modelos de comunicación según las necesidades y las características de cada uno de los interlocutores. Fíjense que hoy hablamos de
una catequesis, por ejemplo, para niños que se intenta hacer como en las primarias, que sea de tantos años, que sea por un requisito. Ya vemos que en las primarias primero no se puede reprobar, ahora se va a un proceso de evaluación diferente que pretende hacer, ¿sí?, un análisis de estas necesidades y características de cada uno de los interlocutores. Creo que eso sí es algo que nosotros podemos utilizar y que es interesante, ¿no? Entonces, la catequesis utiliza todos los diversos lenguajes para comunicar la fe, entre ellos el lenguaje bíblico, el lenguaje litúrgico. Este es muy, muy importante porque no se trata de que comprendan conceptos o se aprendan cosas, sino que lo relacionen con la parte más importante, con aquel legado de Cristo, con aquel memorial de su pasión, muerte y resurrección que podemos celebrar todos los días y sobre todo los domingos, ¿no? Y obviamente con todo este aspecto, bagaje cultural, doctrinal que tiene la Iglesia Católica y que de alguna manera está escrita ahí en la Biblia, en estas cartas, ¿no? De alguna manera eso es importante, hacer ese, ese amalgamado de Biblia, liturgia y doctrina, para que no hagamos, demos conocimientos muchos, como dirían por ahí, ¿no? Entonces, en virtud de ese hacerse presente en cuerpo y en carne nuestro Señor Jesús, debe anunciarse la palabra, ¿sí?, con un nuevo lenguaje de nuestros tiempos, ¿no? Existencial, corporal, audiovisual y simbólico. El lenguaje ha de asumir nuevas formas, brotar de la vida y ser comprensible para el destinatario. Es decir, tiene que ser un lenguaje testimonial, ¿no? Y ese lenguaje testimonial debe de ser actual. Ahí yo insisto mucho a los centros de catequesis y a los a los catequistas que utilicemos temas actuales, ¿no? Cuando nosotros damos, por ejemplo, pláticas a los papás, nosotros sí nos metemos en aquella parte de lo que son los matrimonios igualitarios, como le llaman, ¿sí? Nosotros nos metemos con la parte de lo que es el aborto, ¿no? Y todos estos temas que son actuales, que al tocarse estamos hablando, ¿sí?, esta comprensión del destinatario, pero al mismo tiempo es un momento para dar testimonio de lo que yo creo, de lo que yo vivo y que no está en desacuerdo hoy, en estas épocas, bajo estas situaciones, de la situación, no queda ajeno de las cosas actuales. Y mi fe es algo que va en concordancia con el Señor Jesús en la época actual, ¿no? Tocando temas actuales. Y obviamente tienen que ser temas vitales, aquello que sea de importancia. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en las sesiones anteriores de cómo pasa de la memoria a corto plazo a la memoria, de la memoria inmediata a la memoria a corto plazo, solamente si el mensaje lo decide, ¿sí?, mi memoria inmediata, que es algo vital, algo de lo cual yo dependo para la vida. Por eso el mensaje debe de ser actual y debe de ser vital, que te va a servir, te va a ser aplicable en tu vida, pero también que sea inteligible, que yo lo pueda comprender, porque a lo mejor es algo actual o algo vital, pero está en un lenguaje que yo no entiendo, ¿sí? Y por lo tanto, esto hará que sea creíble, ¿no? Que nosotros podamos creer o que el interlocutor pueda creer porque tiene estas características, ¿no? Entonces, la catequesis debe nutrirse del aporte invalorable de las ciencias de la educación. Hoy, les decía yo, muchas teorías contemporáneas de las ciencias de la educación las podemos utilizar porque fueron aquellos elementos que el Señor Jesús utilizó en la pedagogía, en su pedagogía para el lenguaje de la catequesis moderna, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así vamos a encontrar estos nuevos aportes que van a permitir un diálogo fecundo de esa fecundidad del Espíritu Santo con el hombre del siglo XXI. ¿No? Veamos un poquito. Desde la teoría, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, la catequesis puede promover, ¿sí?, por ejemplo, esta parte que es naturalista de la relación con la naturaleza de la teoría de las inteligencias múltiples, bueno, la contemplación de toda la creación, descubriendo en ella la presencia de Dios en la belleza y en la armonía con la naturaleza, en aquellas leyes inmutables que Dios ha dejado en la naturaleza y que a lo largo de 2000 años, pues no cambiaron, ¿no? La Tierra sigue dando vueltas alrededor del Sol, ¿no? Seguimos teniendo 4 estaciones. Esta contemplación de dejar ver ahí la perfección de Dios, pues obviamente, ¿no? Veamos, por ejemplo, en Mateo 6, versículo 26, que dice, miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta,
¿No valen ustedes más que ellos? Hablábamos de esa dignidad y cómo correlacionar la parte de la dignidad del ser humano para ponerse en marcha ante Dios, ¿sí? Con las situaciones que pasan en la naturaleza. Esto ya lo habíamos mencionado hace rato. Qué hermoso, ¿no? También, por ejemplo, desde el aspecto interpersonal, ¿sí? El mandamiento del amor del Señor Jesús, el reconocimiento del otro, del prójimo, y la presencia de Dios en la persona del otro, del prójimo, pues es interesante, como en Mateo 18, capítulo 18, versículo 15. Dice, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. ¿No? ¿Cómo relacionarnos en lo interpersonal? Muchas veces que permitimos, incluso dentro de los ámbitos de la catequesis, que se corran rumores, que se digan, eh, perdonen, que así lo diga a veces, muchas veces meter a las personas en chismes, ¿no? En lugar de decir, bueno, si yo veo algo que puedo hacer yo en privado, te lo comento con esa característica interpersonal de tu dignidad y que en esta dignidad tuya reconozco la presencia de Dios y te lo digo de manera respetuosa, reconociendo tu dignidad, ¿no? Por un acto de bien para ti, no por un acto simple y sencillamente como a aquel hombre que decía: "Gracias, Señor, por hacerme tan perfecto y que no soy como este pecador", ¿no? Que no sea así, sino que sea verdaderamente con esa sencillez, esa humildad. Entonces, también nosotros podemos en el aspecto lógico-matemático, ¿sí? Desarrollar esa capacidad de juicio crítico, pensamiento lógico, de ayudar a hacer razonamientos que hoy, miren, se necesita muchísimo, muchísimo, muchísimo utilizar de esta parte lógico-matemática para que las personas puedan decir lo que nosotros en algún momento hemos aprendido. Ah, me cayó el 20, lo razoné, lo digerí, sí, el Espíritu Santo me da ese impulso y entonces ahora yo puedo decirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 22 al 25, dice, preguntaron a Jesús, ¿nos está permitido el pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su astucia, les dijo, muéstrenme un denario. ¿De quién es la figura y la inscripción que tiene? Del César, respondieron. Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Esto hace que las personas entren en un juicio crítico, que tengan un pensamiento lógico, que hagan un razonamiento, por lo tanto, deductivo y pues se pongan en marcha. ¡Wow! Qué interesantísimo, ¿no? Qué interesantísimo esta manera de que el Señor Jesús utilizaba las inteligencias múltiples, en este caso, la forma de hacer razonar a las personas, más que darles una respuesta, buscar que razonen, ¿no? Y luego en esta parte espacial, ¿no? Que es la expresión de la fe en actividades que sean actividades plásticas o actividades de tipo cultural. Por ejemplo, el dibujo, ¿no? Murales, afiches, etcétera, etcétera. Todos estos trabajos didácticos que luego utilizan en la catequesis dándoles un sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, dice, bajé pues donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al torno, pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal mientras amoldaba la greda. Lo volvió entonces a empezar, transformándolo en otro cántaro a su gusto. Yahvé entonces me dirigió esta palabra. Yo puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel, como el barro en las manos del alfarero. Así eres tú en mi mano. Wow, cómo nos pone a hablar de estas situaciones, ¿no? Y cuando nosotros podemos hacer, por ejemplo, ahí que los chicos tomen y cómo configurar, se entiende la parte de la creación, se entiende la nueva creación, ¿no? En este caso, como cómo es posible que yo vuelva a entrar en el útero de mi madre. Bueno, no se trata de eso. Se trata de que tú, a través de esa entrega y comunicación con Dios, pues Dios puede hacer lo mismo contigo, ¿no? Como las manos en el barro del alfarero y él los puede moldear, ¿no? ¡Wow! ¡Qué extraordinario! O también, por ejemplo, siguiendo con esta teoría de las inteligencias múltiples, la parte intrapersonal, ¿no? La parte de hacia adentro de mí, el reconocimiento de mí mismo, de esa búsqueda de la identidad de las personas, que cómo nos va a servir mucho para cuando hagamos examen de conciencia, ¿no? Hoy, ¿por qué muchas personas creen que algunas cosas no son pecado? Pues porque realmente no hay una búsqueda de una identidad como hijo de Dios, en el reconocimiento de mí mismo como hijo de Dios y por lo tanto, pues el examen de conciencia queda ajeno a esta misma identidad, ¿no? Ahí tenemos en Mateo 6:6, dice, tú en cambio,
Cuando ores, retírate de tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta situación de ir hacia adentro, ¿no? O sea, yo no necesito hacer siempre actos hacia afuera, siempre estar en actitud, siempre estar en llamar la atención. También tengo esos momentos de introspección en donde mi Padre, que puede ver hacia adentro, Él va a compensar cuando yo me pongo así en sus manos. Esto me hace recordar, por ejemplo, el momento de una consagración sacerdotal. Yo me dono todo y me tiro hacia el suelo en una total dependencia. ¡Wow! Qué poderoso, qué fuerte, ¿no? Luego también, por ejemplo, la parte de lo corporal o kinestésico, que es podemos alabar a Dios como un todo, ¿no? Como el Salmo 63, ¿sí? Versículo 5 que dice, así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Esto vemos que hoy pues se da mucho en las parroquias, pero tenemos que hacerlo no como un acto en donde yo te obligo a bailar en una fiesta, sino más bien que tú reconozcas esa alegría de la fiesta por el hecho de sentirte acogido dentro de ella, ¿no? Esta parte de alabar a Dios con todo el cuerpo. Y luego también la parte musical, ¿no? El canto para la ambientación, la animación, la oración y la alabanza, ¿sí? Incluso el canto en el silencio es algo extraordinario, como diría San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, canten a Dios con gratitud y de todo corazón, salmos, himnos y cantos inspirados, ¿no? Según se dice Colosenses 3:16. Aquí es importante que nosotros, me ha tocado ver de centros de catequesis donde tratan de hacer una mala inculturación. ¿Qué me refiero con mala interculturación? Tomar cantos que no son de todo constructivos, que dan un mensaje diferente, le cambian la letra y lo utilizan. Eso no tiene el sentido de lo que dice aquí. Con todo el corazón, pero canten salmos, himnos y cantos inspirados. O sea, no estamos hablando de cantar cualquier cosa, ¿no? Sino cantos que, verdad, sean inspiradísimos. Y luego, desde la parte lingüística, bueno, la expresión de la fe, al proclamarla verbalmente o bien manifestarla por escrito, y vemos las cuestiones de las cartas de Pablo, ¿sí? Como en Marcos 1:22, que dice, todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Que es esta parte, ¿sí? Ahí está diciendo San Marcos que el Señor Jesús, al proclamar verbalmente esta enseñanza que hacía referencia a las Escrituras, él lo hacía con una autoridad tal, ¿no? Entonces, de alguna manera es una expresión que proclamada verbalmente nos hace entender, pues, ese momento de autoridad, ¿no? Se me ha dado autoridad, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso yo te digo esto, así lo manifiestan los apóstoles, ¿no? Y eso es extraordinario, porque esto es una expresión, por ejemplo, escrita, que tratan de comunicarlo los apóstoles de manera muy puntual, ¿no? Entonces, la catequesis, ese servicio gozoso a la palabra de Dios. Y esa misma palabra, recuerden que no son documentos, no son textos escritos. Esa palabra es Jesús mismo, es una persona. Así que no vamos a presentar un texto, una historia, nada más, sino vamos a hablar de una persona a los niños, a los jóvenes, ¿sí? Porque el único que enseña es Cristo. Tenemos que hacerlo a la manera de Cristo, con el mensaje de Cristo, con las intenciones de Cristo, con esa puesta en marcha que Cristo buscaba suscitar en las personas, reconociendo su dignidad. Y algo es importante, hermanitos. Sin Cristo no hay catequesis. ¿Y a qué me refiero que sin Cristo no hay catequesis? En la siguiente sesión vamos a hablar de esta misma parte de la pedagogía de la fe, pero por ejemplo, ¿qué es la fe? Por ejemplo, ¿qué es el culto? ¿No? Y cómo debemos retomar estos elementos. Hermanitos, ¿cómo es posible que yo esté en un estado de estar, que me ha tocado en centros de catequesis o en grupos de matrimonios? ¿Cómo es posible? Y no es un juicio, es una pequeña puesta a la mesa, ¿no? ¿Cómo es posible que yo soy una persona que estoy en unión libre, que además estuve en una relación anterior y bueno, yo tengo que buscar mi dignidad como hijo de Dios y lo demás? Pero esto no implica, ¿sí? Esto no implica que obviamente si yo pretendo hacer más allá por decir mi mensaje y no el mensaje de Jesús, ¿sí? Y que Cristo se haga presente en mi vida para después en mis palabras y en mis actitudes, lo que estoy haciendo es truncar esa acción de Jesús. Sin Cristo no hay catequesis,
¿no? Sin Cristo no hay catequesis. Hoy pretendemos muchas cosas. Pretendemos decir que la iglesia sea democrática, que se acepten que las mujeres esto, que se acepte que el otro, ¿no? O sea, todo en la catequesis, y todo es catequesis, la Biblia es catequesis, la misa es catequesis, no, todo es catequesis, todo es Jesús hablando de el camino, de nuestra dignidad. Y sin Cristo, hermanos, no hay catequesis, ¿no? ¿Por qué? Porque la pedagogía de Dios es el lenguaje de la catequesis, es el lenguaje de Dios para liberar al hombre. Si no permitimos que Cristo permee en esa parte de nuestras virtudes, permeando la presencia de Dios en nuestras vidas hacia los demás, pues somos estorbo, ¿no? Para la gracia de Dios hacia los hermanos. Entonces, la pedagogía de Dios nos encamina desde la vida cotidiana a la escucha atenta de la palabra de Dios, porque esta es la única que transforma corazones y que impulsa el servicio, sí, espontáneo, solícito hacia mi comunidad. Es una pedagogía liberadora para el anuncio del reino de paz y de justicia. Y miren, hoy hablamos mucho de paz, de querer la paz en nuestros pueblos. El obispo lo dice, pero también nuestro obispo, por ejemplo, en Cuernavaca dice, sí, la paz de Cristo, pero recuerden que la paz de Cristo se da solamente en el reino de Cristo y no como se propone desde esas perspectivas políticas, sociológicas, ideológicas, de que Cristo va a reinar como lo querían los judíos, ¿no? Llegará y se le proclamará rey y se tomará su trono de Israel. No, 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 no. El reino de Cristo debe instaurarse en nuestro corazón. Cuando se instala en nuestro corazón, entonces nosotros seremos portadores de paz, porque la paz de Cristo solo en el reino de Cristo. Y esto no lo debemos olvidar. Muchas veces queremos meter dentro de la catequesis ideologías, incluso hasta seguimientos a cosas de partidos políticos, ideológicos y demás. Eso no es que Cristo esté presente, hermanos. Podemos tomar ejemplos de muchas cosas, pero no podemos hacer que la ideología esté por encima de ese anuncio del evangelio, porque es Dios el que transforma los corazones y el que genera este servicio de el hombre a la misma comunidad, o lo que podríamos decir, el bien común. Espero que esta charla pueda ser de utilidad para sus centros de catequesis, ¿no? Aquí algunos créditos de donde se tomaron las imágenes y las ilustraciones, ¿no? Y otras ilustraciones que utilizamos dentro de algunas diapositivas para darle el sentido de lo que es cada quien, ¿no? Me despido dejando esta pequeña alabanza a manera de reflexión y ojalá que sea de utilidad. Cualquier duda, estamos a su servicio en lo subsecuente dentro de la parte de la plataforma, ¿no? Muchas gracias. Y regreso solamente para hacer la oración final. Les comparto. Oh, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Salió muy temprano un sembrador, tirando semillas en derredor. Estaba la tierra sedienta de amor y el surco esperando el precioso don. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero el grano que cayó a la orilla del camino tuvo muy triste destino. Un gorrión se lo comió. Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal. Allí a la sombra pudieron brotar y estas sí parecía que podían triunfar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero cuando el sol salió, esas plantas se secaron. Sin raíz no soportaron el calor de la aflicción.
Más aún quedan granos en un lugar donde hay abrojos sin arrancar. Allí las semillas pudieron brotar y esta vez parece que fruto dar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero a poco de brotar, estas plantas se murieron. Los abrojos las cubrieron con su manto vegetal. Cuando ya parecía que no había más semillas dispuestas a germinar, unas hojas verdes se vieron brotar en la tierra más fértil de aquel lugar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Con profunda raíz estas plantas germinaron y con su verdor pintaron aquel suelo cual tapiz. Como premio de color a esa tierra generosa surgen flores tan hermosas que deslumbra su esplendor. Y esta bella historia no acaba aquí, lo mejor todavía lo tienes que oír, pues salieron frutos por cientos o mil y aquel sembrador cosechó muy feliz. Qué ilusión, qué ilusión. Ay, tremendo. Bueno, si observas en esta pequeña cápsula de la parábola precisamente del sembrador, ¿sí? Hecha por Baliban, ahí está la página baliban.com de la familia Holguín, estos buenos amigos, donde podemos utilizar en lenguajes actuales, con elementos actuales, con tecnología actual, el mismo mensaje de Jesús inculturizado a la época de hoy, ¿no? Puedes tomar de ahí, hay otras parábolas, está la casa sobre la roca, ¿no? Está el amigo inoportuno, varias parábolas que el Señor Jesús utilizaba, hechas alabanza, hechas canción, puestas a disposición para que los niños puedan utilizarse, ¿no? Podemos utilizar todos los recursos de todos los medios de comunicación actuales para dejar el mensaje de Jesús. Espero que estas teorías pedagógicas modernas las podamos utilizar para enriquecer, para profesionalizar nuestra labor catequética y que pues cada vez vayamos hablando de la dignidad de las personas para ponerse en marcha hacia Dios y que sea lo que Dios quiera, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que no hay teorías pedagógicas ni contemporáneas ni antiguas que no hayan pasado por lo que tú utilizaste debido a tu encarnación, debido a estar compartiendo con los seres humanos estas experiencias de vida que después suscitas para sentir emoción, para entrar en razonamiento, para entrar en visualización, en composición del lugar, diría San Ignacio de Loyola, de todo aquello que es bueno para nuestra salud espiritual. Gracias, Señor, ¿no? Y nos despedimos con la oración que el Padre nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véganos tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María Santísima, muchas gracias porque nos diste a conocer a Jesús. Ayúdanos a entender de la manera que tú entiendes, que aunque no entendamos, podamos decirle a Dios nuestro Señor, pues he aquí el esclavo y hágase según lo que tu voluntad dice, ¿no? Igual que José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les dejo esta reflexión que sería por demás algo introductorio para la siguiente, ¿no? Hoy estamos en una época de posverdad.
Estamos en una época, yo diría, poscristiana, en un cambio de época. Pero que es interesante, no es un cambio de época porque no sean los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios lo han sido siempre. Quizá estamos permitiendo el aceleramiento del cambio de época en este no reconocimiento de la dignidad del hombre, no por los tiempos, no por las ideologías, quizá, y solo quizá, por la manera en que nosotros comunicamos la palabra de Dios. Gracias. Buenas, pero muy buenas noches. Y con esto cerramos nuestro tema de hoy. Nos vemos el siguiente lunes con la pedagogía de la fe más completa, de las razones por las cuales debemos tener fe, de lo que es el culto, cómo recuperar el culto en las épocas contemporáneas. Muy buenas noches.